continuación vamos a ver un ejemplo del tema 1, que es el sistema de economías de mercado. El ejemplo nos dice que los trabajadores americanos y japoneses pueden producir cada uno 4 coches al año. Un trabajador americano puede producir 10 toneladas de grano al año, mientras que un trabajador japonés puede producir 5 toneladas de grano al año. Para simplificar las cosas, supongamos que cada país tiene 100 millones de trabajadores. En el literal A nos pide construir una tabla análoga. Para ello, primero vamos a ver cuánto puede producir cada país si usa todos sus trabajadores para un solo bien. Tanto Estados Unidos y Japón tienen 100 millones de trabajadores. Como se puede ver, en cuanto a coches, ambos producen 4 por trabajador, lo que da 400 millones. En cuanto a granos, Estados Unidos produce 10 toneladas por trabajador y Japón solo 5, así que Estados Unidos produce 100 millones de toneladas y Japón 500 millones de toneladas. En el literal B nos pide graficar las fronteras de posibilidades de producción para las economías americana y japonesa. Para Estados Unidos, la recta que va desde el punto 0,1000 a 400,0. Y para Japón es la recta que va de 0,500 a 400,0. Esto significa que cuanto más produce un bien, menos puede producir del otro. En el literal C nos dice que para los Estados Unidos, ¿cuál es el costo de oportunidad de un coche de grano? Para Japón, ¿cuál es el costo de oportunidad de un coche y de grano? Nos pide poner esta información en una tabla análoga. Para ello hemos calculado la pendiente donde se obtiene que en Estados Unidos producir un coche nos cuesta sacrificar 2.5 toneladas de grano y una tonelada de grano nos cuesta sacrificar 0.4 coches. En cuanto a Japón, un coche nos cuesta sacrificar 1.25 toneladas de grano y una tonelada de grano cuesta sacrificar 0.8 coches. En el literal D nos pide la ventaja absoluta en la producción de coches y en la producción de grano. La ventaja absoluta es quien produce más con los mismos recursos. Para encontrar la ventaja absoluta hemos construido una tabla con los datos iniciales, en donde se puede apreciar que tanto Estados Unidos como Japón producen la misma cantidad de coches, por lo cual ninguno de los dos países tiene ventaja absoluta. En cuanto a la producción de grano, Estados Unidos produce 10 toneladas y Japón 5 toneladas. Por lo tanto, Estados Unidos tiene ventaja absoluta en cuanto a granos. En el literal E nos pide la ventaja comparativa. La ventaja comparativa se basa en el menor costo de oportunidad. Para encontrar la ventaja comparativa hemos realizado una tabla de costos de oportunidades, donde se puede observar que en cuanto a coches, Japón tiene una ventaja comparativa y el país que tiene la ventaja comparativa en cuanto a granos es Estados Unidos.
En el literal F nos dice que sin comercio, la mitad de los trabajadores de cada país produce coches y la otra mitad produce granos. ¿Qué cantidades de coche y de grano produce en cada país? Para esto tenemos un total de trabajadores que son 100 millones. 50 millones producen coches y 50 millones producen granos. En la producción para Estados Unidos, en cuanto a coches, tendríamos una producción de 200 millones de coches y 500 millones de toneladas de grano. Y para Japón tendríamos 200 millones de coches y 250 toneladas de granos. En el literal G nos dice que comenzando desde una posición sin comercio, dé un ejemplo en el que el comercio beneficia a cada país. Para ello vamos a suponer una especialización según la ventaja comparativa de cada país. Estados Unidos tiene ventaja comparativa en granos y Japón tiene ventaja comparativa en coches. Entonces, si Estados Unidos asigna 70 millones de trabajadores para la producción de granos y 30 millones para la producción de coches, al igual que Japón asignaría 70 millones de trabajadores para la producción de coches y 30 millones para la producción de granos. En Estados Unidos tendríamos una producción de coches de 120 millones y de granos 700 millones de toneladas. En cuanto a Japón, la producción de coches sería de 280 millones y la producción de granos sería de 150 millones de toneladas. Con esta nueva producción, ahora vamos a suponer un acuerdo comercial, como la exportación. Japón exportaría 50 millones de coches a Estados Unidos, mientras que Estados Unidos exportaría 125 millones de toneladas de grano a Japón. Calculando estos valores tendríamos una producción en Estados Unidos de 170 millones de coches y una producción de 575 millones de toneladas de granos. Y Japón produciría 2.300 millones de coches y 275 millones de toneladas de granos. A continuación vamos a ver un cuadro comparativo con la producción antes del comercio y después del comercio. Estados Unidos sin comercio tenía 20.000 millones de coches. Después del comercio obtiene 170 millones de coches. Japón tiene 200 millones de coches antes del comercio y después del comercio obtiene una producción de 230 millones de coches. En cuanto a granos, Estados Unidos antes del comercio tenía 500 millones de toneladas. Después del comercio obtiene 575 millones de toneladas. Japón tenía una producción antes del comercio de 250 millones de toneladas y después del comercio
obtiene 275 millones de toneladas. Esto quiere decir que ambos países ganan, ya que Estados Unidos produce más grano y lo intercambia por coches. En cambio, Japón produce más coches y lo intercambia por granos. A continuación voy a hablar del tema 2, teoría del consumidor uno. Teoría del consumidor uno. Voy a hablar acerca del ejercicio que elegí. ¿Puede una curva de indiferencia tener independiente negativa en una sección, pero luego doblarse hacia atrás formando un gancho al final? Una curva de indiferencia no puede doblarse hacia atrás formando un gancho sin violar los supuestos básicos de comportamiento racional del consumidor. Las curvas de indiferencia normalmente tienen pendiente negativa, lo que refleja el trade-off entre dos bienes. Si consumes más de un bien, debes consumir menos del otro para mantener el mismo nivel de utilidad. Esta es una consecuencia directa del supuesto de no saciedad. Más es mejor. ¿Cuál es la diferencia entre la utilidad ordinal y la utilidad cardinal? Explique por qué no es necesario el supuesto de utilidad cardinal para jerarquizar las decisiones del consumidor. La diferencia entre utilidad ordinal y utilidad cardinal radica en la forma en que se mide y se interpreta la satisfacción que un consumidor obtiene del consumo de bienes y servicios. La utilidad cardinal define la utilidad como mediante numéricamente como si fuera una magnitud objetiva. Se asume que es posible decir cuánto más útil es una opción que otra. Por ejemplo, tenemos, si consumimos una hamburguesa, me da 100 unidades de utilidad y una pizza me da de 200. Se puede decir que la pizza me satisface el doble de las hamburguesas. Ejemplo visual de utilidad que tengo aquí es, de las tres curvas representan los diferentes niveles de utilidad, U1, U2 y U3, pero no indican cuánto mejor es una opción sobre la otra que en términos numéricos. Las opciones A, B y C están ubicadas sobre las distintas curvas de diferencia. A está en la curva U, utilidad más baja. La B está en la U2 y la C está en la U3, utilidad más alta. Explicar un poco mejor de lo que es la gráfica. La curva de la indiferencia estándar azul refleja las preferencias racionales. Tiene la pendiente negrita y es convexa al origen, lo cual significa que el consumidor está dispuesto a intercambiar un bien por otro manteniendo el mismo nivel de satisfacción. Vuelta a la curva con gancho roja discontinua, muestra un comportamiento no racional. Al final se dobla hacia atrás, lo que implica que más de ambos bienes no incrementan o incluso reduce la utilidad, lo cual viola los principios de la teoría del consumidor racional. Consideremos la decisión de una pareja sobre cuántos hijos tener. Supongamos que a lo largo de su vida una pareja tiene 200.000 horas de tiempo para trabajar o criar a sus hijos. El salario es de $10 por hora y criar a un hijo toma 20.000 horas de tiempo. Dibujaremos la restricción presupuestaria que muestra el intercambio entre el consumo a lo largo de la vida y el número de hijos. Suponiendo que el salario aumenta a $12 por hora, veremos cómo se desplaza la restricción presupuestaria y usando los efectos de ingreso y sustitución, discutiremos el impacto del cambio en el número de hijos y el consumo a lo largo de la vida. Además de observar que a medida que las sociedades se enriquecen y los salarios aumentan, las personas tienden a tener menos hijos. Los datos que tenemos en este ejercicio son los siguientes. El total del tiempo, que son 200.000 horas, el salario, $10 por hora, el tiempo por hijo son 20.000 horas y cada hora que no se usa en criar hijos se usa para trabajar y se convierte en consumo. Si la pareja decide no tener hijos, trabajaría 200.000 horas, generando un consumo máximo igual a 200.000 por los $10 por hora, que da un total de 2 millones. En cambio, cada hijo cuesta 20.000 horas. Esto multiplicado por los $10 la hora daría un total de 200.000 en consumo sacrificado. Entonces la restricción presupuestaria quedaría en consumo igual
a 2 millones menos 200.000 por el número de hijos que decidan tener. Ahora, si el salario cambia a $12 por hora, el consumo máximo también varía. Es decir, quedaría igual a 200.000 por 12, dando un total de 2.400.000, y cada hijo, al costar 20.000 horas, multiplicado por los 12, daría un total de 240.000 en consumo sacrificado. Entonces quedaría la restricción presupuestaria en consumo igual a 2.400.000 menos 240.000 por el número de hijos. Para ver el efecto de ingreso y sustitución, primero veremos el antes y el después de los consumos máximos sin hijos y el costo de oportunidad de tener un hijo. El consumo máximo sin hijos antes, con un salario de $10, quedaba en 2 millones. Después, con un salario de $12, quedaba en 2.400.000. Ahora, el costo de oportunidad de tener un hijo antes quedó en 200.000 y después, con el salario de $12, quedó en 240.000. Tomemos como ejemplo a la pareja y su intención de tener 5 hijos. Reemplazamos valores y el antes nos queda con un consumo igual a 2 millones menos 5 por 200.000, que da un total de 1 millón, y el después con un consumo igual a 2.400.000 menos 5 por 240.000, que da un total de 1.200.000. Al analizar esto nos damos cuenta que el efecto sustitución nos dice que el costo por hijo sube, lo cual da incentivo a tener menos hijos porque es más rentable trabajar. Y el efecto ingreso nos dice que ganando más pueden permitirse más consumo y quizás más hijos. Observamos que a medida que la sociedad se enriquece y los salarios aumentan, las personas tienden a tener menos hijos. ¿Es este hecho consistente con este modelo? La mayoría de los estudios empíricos muestran que el efecto sustitución domina al efecto ingreso. Por eso, a medida que los países se desarrollan y los salarios suben, las tasas de natalidad disminuyen. El hecho de que las personas tengan menos hijos al subir los salarios es coherente con este modelo, ya que el costo de oportunidad aumenta, lo que lleva a una reducción en el número de hijos como una decisión racional de consumo a tiempo. Hola, mi nombre es Noemi Cusco y yo les voy a presentar en este tema 4, demanda y ofertas, que está basado en el libro de Mankey. Este ejercicio nos permite aplicar varios conceptos claves que hemos estudiado, como el equilibrio del mercado, la elasticidad, precios y los efectos de políticas públicas, como impuestos y precios máximos. A continuación desarrollaré paso a paso de cada uno. Empezamos con el inciso A. Tenemos las siguientes funciones que representan el mercado del pan artesanal. La función de demanda está, como podemos observar, que es igual a 120 menos 4P. Y la función de oferta, que es igual a menos 20 igual más 6P. Para encontrar el punto de equilibrio, igualamos ambas funciones. Como podemos observar que lo hemos hecho, 120 menos 4P es igual a menos 20 más 6P. Sumamos 20 a ambos lados y pasamos todas las P al mismo lado. 140 es igual a 10P. Inciso B. Aquí se nos pide calcular la elasticidad, precio de la demanda, si el precio sube de 14 a 16 dólares. Primero vamos a calcular las cantidades. A 14 dólares la demanda es 64 unidades, a 16 dólares la demanda es 120 menos 4 por 16, es decir, 56 unidades. Aplicando la fórmula del punto medio, elasticidad es igual a la variación porcentual en cantidad dividida por la variación porcentual en precio. El numerador es menos 8 dividido por 60, da menos 0.133. El denominador es 2 dividido por 15, da a 0.133. Menos 0.133 entre 0.133 nos da una elasticidad de menos 1. Es decir, la demanda es unitaria, lo que significa que los consumidores reaccionan proporcionalmente al cambio de precio. El gobierno decide aplicar un impuesto de 3 dólares por unidad al vendedor. Esto afecta a la oferta, ya que el producto ahora recibe P menos 3, la nueva función de oferta queda así, que C igual a menos 20 más 6 por P menos 3 es lo que nos da menos 38 más 6P. Igualamos esta nueva oferta con la demanda, 120 menos P, 4P igual a menos 38 más 6P. Sumamos 38 y reunimos los términos.
Entonces, 158 igual a 10p, por lo tanto, el nuevo precio es 15.80. Sustituimos en la demanda, que igual a 120 menos 4 por 15.80, lo que da 56.8 unidades. Esto significa que el consumidor paga 15.80 dólares y el productor recibe 12.80 dólares. Y la cantidad intercambiada baja a 56.8 unidades. Como vemos, el impuesto provoca una caída en la cantidad vendida y una diferencia entre el precio pagado y el recibido. Además, también podemos observar que los consumidores cargan con mayor parte de impuestos, ya que el precio sube más de lo que baja la ganancia del productor. Vemos el inciso D. El gobierno impone un precio máximo de 12 dólares. Calculamos la demanda y la oferta a este precio, que es igual a 120 menos 4 por 12, lo que da 72 unidades, y que es igual a menos 20 más 6 por 12, lo que da 52 unidades. Esto genera una escasez total. Ahora, 72 menos 52 igual a 20 unidades, es decir, a ese precio los consumidores quieren comprar más de lo que los productores están dispuestos a ofrecer. Esto puede provocar colas, mercados negros, mercados negros o racionamiento. Aunque el precio sea más bajo, no todos podrán acceder al producto. Este ejercicio nos ha permitido aplicar los principales elementos de análisis de oferta y demanda: cómo se determina el equilibrio, cómo se mide la elasticidad, cómo afectan al mercado las políticas públicas como los impuestos y los precios máximos. Entender estos conceptos es clave para analizar los efectos de la intervención del Estado en el mercado y tomar mejores decisiones económicas. Muchas gracias por su atención.